Saludos familia de North Place y bienvenidos, me uno al resto del equipo dándole las gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más para adorar su nombre, para aprender de su palabra y para vivir vidas transformadas no solo en la eternidad sino en el aquí y en el ahora. Es una alegría poder estar con ustedes y compartir en persona con mucha de la gente de nuestra familia aquí de Garland. Hoy tengo la oportunidad de darle continuidad a nuestra conversación. Hemos estado hablando acerca de cómo escogimos como iglesia dedicar este año completo a la Biblia. Hemos escogido dedicar este año, si podríamos llamarlo de alguna manera, es el año de la Biblia en North Place. Y no es que la Biblia no sea importante en otros años, sino que es que este año de forma intencional, sistemática, queremos aprender cómo hacer mejor uso de la Biblia, cómo leerla de forma más efectiva, cómo aprender y sobre todo cómo poder poner en práctica lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y hemos creado varias herramientas y las hemos puesto a su disposición. Una de ellas es nuestro sitio de internet, eldespliegue.com, y ahí tú vas a poder encontrar un plan de lectura individual. Cada mes vamos a estar poniendo el plan de lectura para el próximo mes. Creo que la semana que viene ya comenzamos a distribuir el plan de lectura para el mes de febrero, pero si vas a eldespliegue.com vas a encontrar un plan de lectura personal. En febrero vamos a lanzar una serie de grupos donde juntos vamos a tener la oportunidad de crecer, estudiar la palabra, hacer preguntas que quizás no nos atrevemos a hacerlas y la oportunidad de profundizar en pasajes y sobre todas las cosas ver la Biblia como lo que es, una colección de libros antiguos y una historia la cual nos apunta a Jesús. No solamente tenemos los grupos, tenemos el plan de lectura, sino que los viernes, todos los viernes del mes de enero nos hemos estado reuniendo para utilizar la Biblia como nuestro modelo fundamental para aprender a orar. El viernes pasado nos reunimos, fue un tiempo excepcional y este próximo viernes, como nos decía Rubén, nos vamos a reunir de nuevo. Y durante el transcurso del año vamos a seguir poniendo recursos. Hay una pestaña ahí en la website, en el sitio, donde dice recursos y hay unos videos increíbles. Para cada vez que tú comienzas una lectura de un libro nuevo de la Biblia, hay una introducción acerca de ese libro. Cada vez que entramos en una época o en un tema distinto que va a abarcar varios libros, hay un video a modo de introducción. Duran de 5 o 7 minutos y son súper prácticos, unas verdades teológicas bien importantes, pero más que nada de una forma sencilla de comprender. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, un día o mucho tiempo, vas a encontrar esos videos súper productivos. Vamos a añadir otros recursos, podcasts, artículos y otra serie de cosas que van a ser recursos bien importantes durante todo este año para nuestro crecimiento espiritual. Hoy voy a hablar de por qué la Biblia es el libro más vendido y menos leído. Anualmente se venden más de 20 millones de copias. Las tenemos en nuestros hogares en un lugar importante. Les tenemos honor, sobre todo nuestra cultura latina mira la Biblia como un libro sagrado, como un libro importante, como un libro que en nuestras casas, yo recuerdo en la casa de mi abuelita, siempre había una Biblia o más, pero siempre había una que estaba abierta o en el Salmo 23 o en algún lugar importante, pero esas Biblias era como que uno no se atrevía ni tocarlas ni mirarlas. ¿Por qué consideramos la Biblia como un libro tan importante, un libro de honor, un libro sagrado, pero no lo leemos? Hay varios problemas que cada uno de nosotros tiene con la Biblia a través del tiempo, pero es lo que en los próximos 15 a 20 minutos que tenemos hoy juntos voy a crear una serie de tensiones o una tensión con relación a por qué no leemos la Biblia. Yo estoy seguro que si yo me reuniera con alguien o si le preguntara a esta audiencia, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? No lo voy a hacer. La respuesta fue suficiente. La otra pregunta que les haría, ¿cuántos han leído la Biblia de principio a fin? Y lo que eso nos lleva a pensar es que muchos de nosotros que somos cristianos
pero que nunca hemos leído la Biblia, significa que estamos basando nuestra vida en un libro que nunca hemos leído. Estamos basando nuestra vida en un libro que nunca hemos leído. Por eso te dije hace un momento, es el libro más vendido y menos leído. Cada vez más son menos las personas que leen la Biblia. A veces copiamos un verso y lo mandamos en Facebook como una cita inspiradora. Y usamos la Biblia como guía moral, como citas inspiradoras, a veces para predicarle a otra gente o compartir nuestra perspectiva, pero en realidad, en términos generales, no leemos la Biblia. ¿Cómo puede entonces haber tanto amor y respeto por algo que la mayoría de la gente no lee? Es una pregunta importante para cada uno de nosotros. Y voy a darte 3 razones por lo menos que encontramos que son algunas de las más importantes por qué la gente no lee la Biblia. La primera es porque no sabemos leer la Biblia. No sabemos leer la Biblia. Pensamos que la Biblia es un libro. La realidad es que porque lo tenemos en una carpeta de plástico o en una carpeta, los que pagan un poquito más de dinero, la tienen en una carpeta de piel, pensamos que es un libro, pero es una colección de libros antiguos. Y como tal tenemos que leerla como una serie de libros antiguos. Son 66 libros que nos comunican una sola historia. Escrita en 3 idiomas diferentes, más de 2.000 o 3.000 años atrás. Y hay todo tipo de género contenido en esos libros. Hay libros de poesía, hay libros que lo que registran son libros de censo, hay otros de historia, hay otros que son proféticos y futuristas, y hay otros que son simplemente la historia de un pueblo, pero que todos nos conectan a Jesús. Y en la medida en que nosotros no sabemos cómo leerla, se nos complica la cosa. Si somos sinceros, es intimidante, es larga, y para algunos, si no sabemos qué estamos leyendo, se nos va a hacer bien aburrida. Y para complicar las cosas, se escribió en tantos idiomas distintos, por lo menos 3, 66 libros con distintos géneros. Y para nosotros como latinoamericanos del siglo XXI, cuando abrimos nuestras Biblias, es como entrar a un mundo extraño y desconocido. Piensa en esto por un momento. Si usted no se crió en la iglesia, piensa en tus amistades que no son cristianos. O piensa en tus amistades que son cristianos pero no leen la Biblia. Y usted comienza a leer el libro y de repente para el capítulo 3 le sale una víbora hablando. Sumamente extraño. ¿Cuándo fue la última vez que usted se encontró con una serpiente que hablaba? La Biblia habla de serpientes que hablan. Entonces, cuando no entendemos la Biblia, la ponemos a un lado y decimos, olvídate que esto no es para mí, no es relevante para mí. La segunda razón por la que no leemos la Biblia es porque no nos gusta la Biblia. No nos gusta la Biblia. O sea, de nuevo piensa en esto como una persona, no como la perspectiva de un cristiano, sino la perspectiva de amigos tuyos y compañeros de trabajo que no conocen ni han leído la Biblia. La lectura de hoy, los que están en el plan de lectura personal, estamos en Génesis 46 y 47. Habla de la vida de Jacob, habla de la vida de José en Israel y la historia, y es una historia increíble, ¿verdad? Pero también deja que llegues, espérate tantito, cuando llegues a Levíticos y miren los tamaños de la cortina, el templo, la cantidad de ritos que hay contenidos y significativos y repetitivos y continuos en el libro de Levíticos. Hay cosas que verdaderamente hay que hacernos la pregunta. Y te dije que iba a crear tensión desde el principio. Hay algunos que, si yo les preguntara hoy, ¿qué piensas de la Biblia? Algunos de ustedes me dirán, me encanta, es mi libro favorito, la leo todos los días, aprendo de ella, guío mi vida a través de ella, pero más y más a través de los años
hay una reducción en la cantidad de personas que interactúa con la Biblia, que se ha comprometido a la Biblia. Si la gente en las iglesias fuera verdaderamente honesta, dirían a lo mejor algo como esto: no estoy seguro que me gusta mucho la Biblia. Me gusta que usted aprende de la Biblia y bueno, nos enseña los domingos algo de la Biblia, pero yo de meterme en la Biblia completamente, mejor le confío en lo que usted me traduce ahí y espero pues que más o menos nos esté diciendo la verdad. Me gustan las charlas de los domingos, pero la Biblia no es lo mío. No lo decimos, pero muchas veces lo actuamos. Entonces, no leemos la Biblia, el libro más vendido, menos leído, porque no sabemos cómo leerla. Segundo, porque no nos gusta. Y tercero, porque cuestionamos la Biblia. Vivimos en una época, en el siglo XXI, donde cuestionamos la Biblia. La generación de mis padres, la generación de mis abuelos, cuando leían la historia contenida en la Biblia de la marcha de Jericó, y cantábamos canciones que decían, y dieron 7 vueltas, y luego gritaron y derrumbaron los muros. Cuando la gente en generaciones anteriores leía ese pasaje, su fe se fortalecía, se elevaba, hablaba de lo sobrenatural, les hablaba de confianza en Dios, les hablaba de persistencia, les hablaba de insistir y sustentarse en las promesas de Dios. Pero usted da la misma historia a generaciones de hoy y su primera reacción, ¿sabes cuál es? Eso es genocidio. Eso es limpieza étnica. ¿Cómo es posible que hicieron desaparecer a un grupo de personas? ¿Cómo puedo tan siquiera reconciliar lo que ocurrió en Jericó con las enseñanzas de Jesús, que nos habla acerca de ser amoroso, ser compasivo, tornar la otra mejilla? Pero aquí se destruyó una gente completa. Son preguntas válidas y hay respuestas para esas preguntas. Puede que no te gusten las respuestas, pero hay respuestas y es lo que vamos a estar desempacando durante todo este año 2023. Vamos a mirar cada una de esas áreas en las que tenemos preguntas, retos y no podemos conciliar. Y de alguna manera mucha gente se ha quedado en la iglesia aunque tienen todas esas preguntas, pero otros simplemente han dado la vuelta y dicen, esto no es para mí. Mientras que la Biblia está llena de preguntas para muchos de nosotros y tenemos que profundizar en cómo entenderla, leerla, la Biblia también está llena de lo que es bueno, de lo que es hermoso y de lo que es verdadero. Y nos enseña a través de la poesía y la profecía. Y es subversiva al mismo tiempo en que es hermosa. Por eso hay países donde usted no puede leer la Biblia. Hay países en que ilegalmente usted tiene que de contrabando llevar la Biblia porque los poderes y las personas en autoridad se sienten amenazados por la Biblia. Piensa en eso por un instante. La Biblia amenaza a personas en el poder, pero aún así hay gente que arriesga su vida para intentar introducirla en lugares prohibidos. La Biblia es un libro sobrenatural que transforma personas y transforma lugares. La Biblia informa y forma. La Biblia nos informa y nos forma, nos moldea. Todas las partes buenas de la civilización occidental podemos conectarlas a la Biblia. Todo lo bueno que podemos mirar en nuestra cultura lo puedes conectar y asociar con la Biblia. Pero al mismo tiempo la Biblia está llena de cosas nebulosas. Cosas como la poligamia, el incesto, la violación, el sexismo, el racismo, la guerra, la violencia y la venganza. Y no solo que todas estas cosas desagradables que acabé de mencionar están listadas en la Biblia, sino están asociadas al pueblo de Dios. Por eso hay gente que tiene tantas preguntas. No solo es parte de la historia, eso sería una cosa, pero esas cosas están registradas como parte de la historia del pueblo de Dios. Pero esa es una de las cosas que me encanta de la Biblia. La Biblia es una historia cruda y honesta. Una historia cruda y honesta. Y si estás leyendo con nosotros en Génesis, estás leyendo de Jacob y su familia. Una familia manipuladora, una familia disfuncional, una familia que trama matar a sus propios hermanos y como no lo quieren matar, algunos de ellos deciden venderlo como esclavo a otro país. Imagínense una familia
de Jacob, parte de la historia, parte de los patriarcas de la Biblia y de los fundadores. Leímos a Abraham hace unos días atrás como el héroe del Génesis realmente, considerado el padre de la fe. Era polígamo y un padre ausente completamente. Más adelante vamos a llegar al rey David. Y si se lo recuerda, lo recordamos como cantautor, como rey, como el que mataba gigantes y el que perseguía y tenía el corazón de Dios. Pero si tú miras la historia de David registrada en la Biblia, y esto es lo que a veces hacemos los cristianos, convenientemente pasamos que David fue un violento criminal, adúltero y un asesino. Sin embargo, uno de los tatarabuelos del Mesías. Hay todo tipo de cosas en la Biblia que plantean todo tipo de preguntas. Cuando nos rehusamos a encarar estas preguntas, darle la vuelta y simplemente dejar nuestra fe a nivel superficial, perdemos no creyentes y perdemos la próxima generación que quiere averiguar y quiere investigar y quiere conocer. ¿Por qué parece que la Biblia tiene contradicciones y errores? ¿O por qué hay tantas interpretaciones? Porque hay tanta gente que lee el mismo pasaje e interpreta algo totalmente diferente. Hay en la Biblia palabras proféticas de sanidad, de milagro, de los dones y la manifestación del Espíritu Santo. Y hay gente que dice que eso es para el aquí y el ahora. Eso es lo que nosotros creemos y practicamos en North Place. Pero hay otra gente que dice, no, eso simplemente fue para una época antes de que se completara el Nuevo Testamento. O los que llevan otra pregunta, ¿qué pasa con todas las cosas horribles que se han hecho en la humanidad en el nombre de Dios y de la Biblia? La Biblia se ha utilizado indebidamente en nuestra historia para legitimizar la trata de esclavos en el continente africano. La Biblia se utilizó indebidamente para legitimar el genocidio de poblaciones indígenas en toda la América. Se utilizó indebidamente para legitimar el imperialismo español, holandés, británico y francés en toda África. La Biblia se utilizó para intentar borrar razas completas y etnias completas. En el mundo de hoy está siendo mal utilizada para redefinir el matrimonio y redefinir el género y para alinear la Biblia a la agenda LGBTQ. La utilizan mal padres y la han utilizado que leen a Santiago capítulo 5 y no llevan a sus hijos a hospitales. Ha sido mal utilizada por mormones polígamos que tienen 4, 5, 6 y 7 esposas y muchos de ellos menores de edad porque dicen que en la Biblia aparece la poligamia. Se han cometido muchas locuras en nombre de lo que dice la Biblia. La Biblia ha sido la causa de algunos de los mayores bienes de la historia de la humanidad y ha sido mal utilizada para algunos de los mayores males de la humanidad. No hay duda que la Biblia fue la fuerza motriz del movimiento antiesclavista en Gran Bretaña en el siglo XVIII, dirigido por Wilberforce y seguidores de Cristo que abolieron la esclavitud en Inglaterra y luego siguió el curso en toda América Latina. No hay duda que fue la fuerza motriz en la vida transformadora de Nelson Mandela quien lideró la reconciliación racial en Sudáfrica. No hay duda de que la Biblia fue la fuerza motriz de quien celebramos el natalicio, el doctor Martin Luther King, para los derechos civiles en Estados Unidos de América. Cuando se utiliza mal, escucha esto bien, cuando se utiliza mal, la Biblia se convierte en un veneno. Cuando se lee, se entiende y se aplica con precisión, se convierte en la cura de todos los males. Ahora, aquí está uno y les dije que iba a crear tensión y la puedo sentir aquí en la audiencia. Yo voy a crear tensión porque muchas veces queremos hablar de ciertas cosas en los círculos conservadores de iglesia, pero no queremos hablar de otras.
Y estamos respondiendo a las preguntas muchas veces que nadie está haciendo. Pero no respondemos a las preguntas que los compañeros de trabajo y la gente que no quiere saber nada de iglesia están haciendo. Y por eso vamos a dedicar todo este año a desmenuzarlo, a desbaratarlo y ver la fidelidad de Dios a través de su palabra. Uno de los problemas modernos que nosotros tenemos es que cada vez hay un número creciente de personas, inclusive cristianos jóvenes y educados, que están mirando la Biblia y diciendo, bueno, es que la Biblia ya es obsoleta, debemos quedarnos con Jesús y eliminar la Biblia. Eso de inmediato crea unas contradicciones en sí mismo que son imposibles de alcanzar. Si te deshaces de la Biblia para quedarte con Jesús, ya no tienes el Jesús de la Biblia, sino que tienes a un Jesús creado a tu imagen y a tu semejanza. Si tú te deshaces de la Biblia para quedarte con Jesús, ya no tienes el Jesús de la Biblia, tienes un Jesús creado a tu imagen. Así que permíteme plantearte algunas preguntas por si todavía no te he tocado el corazón. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué leerla? ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué creerla y por qué confiar en ella? ¿Por qué vivir según la Biblia? ¿Por qué vivir según la Biblia? De hecho, ¿por qué guiar a toda una iglesia en todos nuestros campuses en ambos idiomas durante todo un año a un compromiso sistemático de lectura y aprendizaje de la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la respuesta corta y hay mucha tela de dónde cortar. La respuesta es porque somos seguidores de Jesús. Y Jesús modeló su vida basada en la Escritura, en la Biblia. Nosotros no leemos la Escritura para encontrarnos con Jesús. Nosotros leemos la Biblia porque seguimos a Jesús. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Hay una diferencia que podría parecer semántica, pero no lo es. Leemos, estudiamos y respetamos la Biblia porque somos seguidores de Jesús. Y si tú sabes algo acerca de Cristo, algo acerca de Jesús, Él tenía una pasión increíble por las Sagradas Escrituras. Él tenía una pasión increíble. Algunos quizás hasta pensaban que él estaba obsesionado. Él la leía, la citaba, la enseñaba, la vivía, la memorizaba, confiaba en ella y la oraba y la vivía inclusive. Inclusive reconocía que él vivía bajo la autoridad de la Biblia. Es una suposición bastante justa pensar que Jesús sabía de memoria la Biblia, obviamente cuando hablamos de la Biblia del tiempo de Jesús es el Antiguo Testamento. Él sabía la Biblia de Génesis a Malaquías de memoria. ¿Por qué lo pensamos? Porque cada vez que él hablaba de la Escritura no tenía, déjame ver qué dice el rollo. La Biblia en aquella época no era un libro, eran rollos. Cuando digo era una colección de libros antiguos, realmente lo que estoy diciendo es una colección de rollos. Se escribía en papiro normalmente. Y él no decía, déjame ver lo que dice el rollo. Él decía, escrito está. Lo que te dice es que él la sabía de memoria, de memoria. Entonces, Jesús era conocido en su época como un rabino. Un rabino en el idioma hebreo significa que él era un maestro de la Biblia. Significa que él la estudiaba, la leía, la repetía y la enseñaba y la vivía y la oraba. Jesús, nosotros sabemos que hoy día sabemos él es el Mesías y es Jesucristo el Señor. Pero en aquella época, el primer siglo, él era simplemente un rabino para la gente que las conocía. Así que nosotros como seguidores de Jesús vamos a aprender de Jesús en este año y nuestro objetivo final debe ser tener el mismo tipo de relación con la Biblia que Jesús tuvo con la Biblia. Nuestro objetivo fundamental como seguidores de Jesús es tener la misma relación con la Biblia que Jesús tuvo con la Biblia. Ese es el objetivo, debe ser, de todo seguidor de Cristo. No tengo mucho tiempo,
para desarrollar el punto que acabo de hacer o la tesis que acabo de plantear. Pero vamos a darle un vistazo bien general. Voy a registrar en Mateo capítulo 5 y vamos a ver la visión que Jesús, vamos a ampliar un poco más, en la visión que Jesús tenía acerca de la Biblia. Mateo recopila algunos de los sermones o de las enseñanzas principales en el Sermón del Monte, Mateo 5, y él dice, el verso 17, no malinterpreten la razón por la que he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Sabes qué? Cuando él dice la ley de Moisés y los escritos de los profetas, en el siglo primero eso era lo que implicaba la Biblia, la Torá y las leyes y los escritos de los profetas. Componían lo que era la Biblia en su totalidad en aquella época. Y él dice, yo no vine a abolir la Biblia, yo vine a hacerla cumplir. Yo vine al cumplimiento, no vine a abandonar, ni a tirar, ni a desechar la Biblia. Y estoy mirando aquí de la perspectiva de Jesús con relación a la Biblia. Y si seguimos leyendo, el verso 18 dice, les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Ya te dije, la ley de Dios, que era la Biblia, así se refería a él en el primer siglo. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. O en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado el más grande en el reino del cielo. Hay mucho que podríamos sacar de aquí, pero le voy a dar tres cosas. Primero, Jesús vio la Biblia como una historia coherente, una historia que alcanza su punto culminante en él mismo. Él ve la Biblia como una historia coherente que alcanza su clímax y su punto culminante en él mismo. Esa es una de las respuestas, cómo Jesús ve la Biblia. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahí lo acabamos de leer. No vine a abolir, el verso 17, sino que él vino ¿a qué? A cumplir. No vine a abolir, vine a cumplir sus propósitos. Y luego en el verso 18 dice, y no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Quién es el propósito? Jesucristo. ¿Quién es el propósito? Cristo Jesús, el Mesías. Un propósito que él vino a lograr. Jesús vio la Biblia como la historia que alcanza su significado, su pináculo, su cumplimiento en él y en su vida. Él no describía las Escrituras como una enciclopedia, no describió las Escrituras como un libro de historia ni un libro científico donde él buscaba conocimiento y profundidad. Jesús veía la Biblia como el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Él la veía como la verdad que había contenida de todas estas cosas en ellas, pero antes que nada, Jesús vio la Biblia como una historia, una narración sobre Dios y la historia humana de quien viene todo y hacia quien va todo. Y basado en lo que Jesús dice aquí, que era lo que él creía, que su venida, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, sus milagros, su trabajo en el reino y luego después de eso el trabajo del Espíritu Santo a través de la iglesia, toda esta historia, él decía, ha sido construida para llegar y llevarnos hasta él. Por eso Jesús ve la Biblia como una historia que alcanza su punto climático en él mismo. Ese es el primer punto. Jesús vio la Biblia como una historia que alcanza su punto culminante en su vida, su muerte y su resurrección. El segundo punto, ¿cómo Jesús ve la Biblia? Jesús consideraba que la Biblia era digna de confianza. Él decía que la Biblia era digna de confianza. Comienza el verso 18, le digo la verdad. En otras palabras, acérquense y escuchen porque esto es real.
Acérquense y escuchen porque esto es verdadero. No desaparecerá ni el más mínimo detalle. ¿Usted sabe lo que el más mínimo detalle significa en el griego, en el idioma original? De hecho, si tú lees los que les gusta la Reina Valera antigua, decía ni una jota ni una tilde. ¿Por qué decía ni una jota? Porque la iota viene del griego, la iota era el símbolo más pequeño. Es más pequeño que el puntito sobre la i. Esa era la iota en el idioma griego. Y él está diciendo ni un punto, ni un pedacito de tinta sobre ese papiro va a cambiar, a desvanecerse ni a desaparecer sin cumplirse el propósito que contenido está en ella. Eso es lo que él pensaba de toda la escritura. Esa es la opinión más elevada que nadie pueda tener acerca de la Biblia y Jesús la sostuvo. Esa es la perspectiva que él tiene de ella. El punto 3. Jesús reconoció la autoridad de la Biblia. Él reconoció la autoridad de la Biblia. Mira el verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. En otras palabras, si tú minimizas la Biblia, si tú minimizas su enseñanza, si decides tomar unas cosas pero otras no, por ejemplo decir, no, pero es que eso es tan antiguo que ya no aplica a nosotros hoy, así que no lo voy a poner en práctica. Pero es que como no lo entiendo bien, tampoco lo voy a practicar. Sé que está ahí, pero total, nadie es perfecto. Así que ni tan siquiera voy a intentar hacerlo. ¿Qué dijo Jesús? Estamos tratando de minimizar lo que dice su palabra. Y él dijo, el que intente minimizarlo, se minimiza a sí mismo. Se minimiza en el reino y se minimiza como persona. Para verdaderamente, escucha esto, entender la Biblia, tenemos que estar bajo la autoridad de la Biblia. Jesús reconoce la autoridad de la Biblia. Jesús reconoce que la escritura es autoritativa. Si no hacen caso a lo más insignificante, en otras palabras, tú puedes basar tu vida completa porque es autoritaria. Es autoritativa, tiene la autoridad. Rápidamente, quiero mirar a Marcos 12, verso 18. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Están conmigo hasta aquí, ¿verdad? Para validar lo que acabo de decirle. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice si un hombre muere y deja una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Al siglo XXI eso parece absurdo y se pone más absurdo todavía. Mira lo que dice el verso 20. Ahora bien, supongamos que hay 7 hermanos y el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda pero también murió sin dejar hijos. Y el tercer hermano se casa con ella y hacen lo mismo. Te dice hasta que son 7. Entonces dinos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. O sea, lo que nos parece extraño, primero que nada, es que una mujer se case con el hermano y con el hermano. Parece absurdo en el siglo XXI, pero es uno de los errores que cometemos al leer la Biblia. Si yo leo la Biblia desde el punto occidental del siglo XXI y no me ubico en el contexto cultural de cuando se escribe, y era una protección para las mujeres en una sociedad donde las mujeres no tenían derechos, no tenían validez. Y esto le da la oportunidad de cuidarlas y de protegerlas. Eso es simplemente una parte. Pero no te vayas todavía, porque yo quiero que tú mires la brillantez de Jesús en su respuesta. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Escucha esto bien. No conocen las Escrituras. Pero ¿cómo es posible si los saduceos leían y conocían y memorizaban las Escrituras? Pero lo que él nos enseñó y lo que sabemos de los saduceos, ellos simplemente creían en la Torá, los primeros 5, y no creían en los profetas. Creían que los libros escritos por los profetas no eran válidos. En otras palabras, decidieron qué parte de la Biblia escoger, qué parte creer y en qué confiar. Jesús le dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, ellos no creían en la resurrección.
No importaba lo que la Escritura decía, ellos no creían en la resurrección. No se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, usted ve lo que él le está respondiendo sin que ellos se lo preguntaran. Nunca han leído acerca de los escritos de Moisés en la historia de la zarza ardiente. Y el verso 6 dice, mucho después, Jesús les cita el verso 6, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Él no simplemente les contestó la pregunta y dice, este es el problema que ustedes tienen. Ustedes se han convertido en seres religiosos. Han determinado qué escoger, qué leer y qué aceptar de la Biblia, pero se han perdido del poder y la grandeza de Dios. Han cometido un grave error. Él les dijo, ustedes han cometido un grave error. Hay muchos de nosotros que en cierta medida hemos cometido el mismo grave error que los saduceos. Quizás es porque no leemos las Escrituras. Quizás porque las has leído, pero las has leído mal o con prejuicios. O tal vez porque las has leído sin fe y porque en realidad no creemos. Sea la razón que sea. A partir de este tiempo y en esta temporada, que Jesús no nos diga lo mismo que le dijo a los saduceos. Le dijo, ustedes están equivocados. Ustedes han cometido un grave error. Andáis muy desencaminados. Tomé todas las traducciones, por lo menos 5. Qué equivocados están ustedes. Al español con referencia a eso. En otras palabras, no puedo evitar preguntarme cuánto error, cuánto pensamiento malsano y aún peor, cuántas reglas de vida surgen de nuestra falta de conocimiento de la Biblia. Porque no conocemos las Escrituras y no conocemos el poder de Dios. En realidad no creemos lo que dice la Biblia. Estos son graves errores y puntos de vista errados que tenemos de la Biblia. Eso es lo que queremos cambiar en este año 2023. Es lo que queremos profundizar. La Biblia es una historia de principio a fin que nos apunta a Jesús. Nos apunta al plan divino de Dios. Andrew Wilson dijo lo siguiente en su libro Inquebrantable: nuestra confianza en la Biblia nace de nuestra confianza en Jesucristo. No creo en Jesús porque confío en la Biblia. Confío en la Biblia porque confío en Jesús. Le amo y he decidido seguirle. Así que si Él habla y actúa como si la Biblia fuera digna de confianza, autoritativa, buena, útil y poderosa, yo también lo haré. Aunque algunas de mis preguntas sigan sin respuesta o mis respuestas sigan siendo impopulares, leeré la Biblia. Durante todo este año vamos a tener la oportunidad de que, si creciste en la iglesia, a veces no te das cuenta de lo extraña que es la Biblia. No te das cuenta, lo pasamos por alto. Esta antigua biblioteca simplemente la hemos escogido, pero con más de 2-3 milenios de antigüedad. Pero me encanta lo que dice Wilson. A veces no creemos la Biblia que sea una escritura sagrada, porque la Biblia dice que es sagrada. Muchos escritos dicen que son sagrados. O sea, el Corán afirma que es sagrado, el libro Mormón afirma que es sagrado, el Bhagavad Gita asume que es sagrado. Creemos que la Biblia es escritura sagrada porque creemos que en Jesús. Y Jesús dijo, la Biblia es escrito sagrado. Jesús tenía una relación con la Biblia. Hemos elegido estar bajo la autoridad de Jesús y eso nos lleva a estar bajo la autoridad de la Sagrada Escritura. Hay preguntas, simplemente creé tensión y usted podía sentirlo de un grupo y del otro, de los religiosos y los no religiosos. Se sentía la tensión. Por fin alguien dijo algo bueno y los otros, qué sacrilegio es lo próximo que va a decir. Lo sentía en el ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos hablar de la realidad, de lo rico, de lo crudo que es la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer durante todo este año. Vamos a responder a preguntas, vamos a desempacarlo, pero
pero vamos a aprender lo más importante de todos. La Biblia nos lleva a Jesús. Si leemos la Biblia y no me apunta a Cristo, la Biblia en sí misma nos salva. Cristo es el único que salva. La Biblia nos apunta y es una sola historia que nos apunta a Jesús. Te invito a ponerte de pie. Y recuerda esto a la salida hoy. No puedes estar verdaderamente enamorado de Jesús, conectado a Jesús, y no enamorarte de la palabra de Dios, y no enamorarte de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con esta conversación. Se pone aún mejor la semana que viene. Y vamos a seguir apuntando hacia las tensiones y las respuestas que se van desenvolviendo a través del tiempo. Pero ¿sabes lo más importante de todo? ¿Dónde está tu fe? Tu fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Y a lo mejor estás aquí hoy y hoy es tu día donde tú dices, yo quiero abrir mi corazón a Él. Hay preguntas sin responder. Hay dudas, hay cosas en mí que me hacen sentir lejos de Él. Pero algo he aprendido es que Él rescató la humanidad y cerró la brecha que existía entre Dios y el hombre para que podamos vivir en una relación eterna con Él. Eso es lo más importante que te puedes llevar hoy. Y luego a través de su palabra vas a entender su historia, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y como todo nos apunta a Cristo. Señor, ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra. Guíanos de forma sobrenatural a conectar contigo, con tu palabra, con tu amor, con tu perdón, con tu fidelidad a través de estos documentos que llamamos Biblia. Guía nuestros pasos, abre nuestro entendimiento y, Señor, ayúdanos a amar la Escritura como tú amas la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén y amén.